misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Pero los galardones y lugares especiales sí se pueden perder. Claro, todo el que es salvo no va a practicar el pecado por deporte, porque entonces no es salvo y no ha nacido de nuevo. Hay cosas que quisiera sacar y no ha podido, pero para eso se necesita liberación, se necesita ayuno, oración, se necesita sometimiento para sacar cosas que no han salido del alma de algunos cristianos. Pero tenemos que tener ese cuidado de no perder lugares especiales como un sacerdocio y un reinado juntamente con Cristo Jesús. Porque es una promesa, pero solo para aquellos que tengan lino fino, porque a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Pero ¿cuál es ese lino fino y resplandeciente? Son las obras justas de los justos. Y para eso vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Espero me dé tiempo. Dice que en Éxodo 6:23, y tomó Aarón a mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, el cual le parió a Nadab, a Abiú y a Eleazar y a Itamar. Solo me voy a quedar con Elizabeth por este momento. Es un nombre femenino de origen hebreo que proviene de Elisheba, cuyo significado principal significa Dios es mi juramento, promesa de Dios consagrado a Dios. Eso es lo que significa Elizabeth. Entonces, el sacerdote ¿a quién tomó? A Elizabeth. Quiere decir que Dios y tú estamos haciendo un pacto, una promesa de sacerdocio. Cuando viene el cristiano a Cristo Jesús, se le está tomando como un sacerdote. Pero para mantenerse como un sacerdote hay cosas que hay que despojarse en el camino para ir creciendo, para ir llenando y llegando hasta el lugar más santo. Porque acuérdense que no todos los sacerdotes entraban al lugar más santo, sino habían categorías y lugares. Entonces, veamos cómo se debe de ministrar el sacerdocio. Levíticos 10:12. Levíticos, pongamos atención, capítulo 10, verso 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin qué, ¿aló? Sin levadura. Comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. ¿Cómo ministrar el sacerdocio? ¿Qué es la levadura? La levadura simboliza el pecado. Levíticos 10:12. Entonces, la levadura, entonces la levadura simboliza el pecado. ¿Por qué? Porque la levadura es la que inflama la masa, la que leuda la masa. Y el pecado en la vida de un sacerdote es el que hace que crezca la carnalidad, la hipocresía. Veamos Proverbios, creo que no está completo, pero escuchen, Proverbios 21:4. Proverbios 21:4, la altivez de ojos
Fíjense que yo no sé los hombres, yo nunca he visto a los hombres así, pero nosotros las mujeres, una mirada le hacemos al hijo o al esposo, Santo. y ya saben, estamos felices o enojadas. Agárrense. Yo no sé los varones, ¿va? Yo no veo, mi esposo solo me hace ojitos para hacerme reír o hacerme una gracia, pero yo sí le echo más los ojos a él cuando estoy enojada, así, como ¿qué pasa? Y él ya sabe, y mis hijos, ¿qué? Y ellos sin decir nada, ellos ya saben. Pero miren qué dice la palabra de Dios. Fíjense cómo nos corrige la altivez de ojos. Tengamos cuidado porque los ojos hablan. Los ojos a veces una mirada puede humillar a una persona. Tampoco usted vaya a pensar que cualquier mirada le hizo daño, ¿va? Porque ese es otro extremo. Eso ya necesita otra administración. La altivez de ojos y orgullo de corazón. O sea que está emanando algo a su corazón. Está diciendo, esa persona me molesta. Y con los ojos lo está viendo mal. Entonces está saliendo de usted no, ¿verdad? De otra persona que no conoce a Dios. La altivez de corazón, pensamientos impíos, que dice la palabra, son pecados. Entonces tengamos cuidado con el sacerdocio, porque un sacerdote no puede estar viendo mal a otra persona, ni puede emanar del corazón algo malo, porque puede sonreír, pero por dentro sentir algo malo. Y un sacerdote, alguien que va a llevar el fuego al Señor, no puede estar deseando algo malo en su corazón. Veamos Proverbios 6:16. Y lo hemos explicado mucho acá. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas. ¿Por qué 6? Porque ahí vemos que la imperfección, el número 6. Y 7, ¿por qué 7? Porque no, ¿quién es el perfecto? Cristo Jesús, en nuestro descanso, en nuestro reposo. Pero cuando no está Cristo no hay reposo. Cuando no está Cristo no hay descanso. Muchos cristianos, no estoy hablando del mundo, porque el mundo no tiene paz, pero estoy hablando del pueblo de Dios. No tiene descanso porque no se ha perfeccionado en Cristo Jesús. Cualquier cosita le atormenta. Mira un huracán y dice, ya me llevó el río. Y es huracán, ¿cómo le va a llevar el río? Pero ¿por qué pasa eso? Vamos a pedirle a las niñas que no estén viniendo y yendo, porque entonces dice la palabra de Dios. Vemos que no ha sido perfeccionado en esa persona, y siempre le lleva a la mujer de Samaria. 5 son, ¿tú cuántos tenías? 5, pero ¿y el otro qué? Tampoco, ya eran 6. Pero ahora llega el 7º, que es Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, aquí vino el mero mero. Aleluya. Ya no vas a necesitar, ya todo dolor, toda tristeza, toda necesidad que tuviste, yo la voy a llenar. Aleluya. Ya no vas a tener sed. Ya no vas a estar buscando el amor ahí en la esquina, buscándolo en un hombre, en un hijo, en un vecino, sino en mí. Aleluya. Amén. Gloria. Amén. Y es necesario que cada uno de los sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes vinieron hoy? Amén. 2 o 3. Cuando perfeccionemos en Cristo Jesús.
necesitamos más que el amor de Cristo Jesús. Veamos el verso 17 de Proverbios 6. Los ojos altivos, otra vez vemos los ojos altivos aquí. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. ¿Por qué no correr a Cristo? ¿Por qué correr al mal? ¿Por qué buscar otra salida? ¿Qué hizo el rey Saúl cuando ya no encontró a Samuel? ¿Corrió a dónde? A la pitonisa. ¿Qué hizo Judas cuando se dio cuenta que había sido un instrumento de Satanás? ¿A dónde corrió? Corrió a la muerte. Y antes de eso corrió al hombre, a entregarle las monedas a quien se las había dado. Pero si él hubiera corrido al arrepentimiento, seguro el Señor le hubiera perdonado. El testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Hay personas que van a aparecer en la iglesia. Por eso tenga cuidado, hermano. Siempre se necesitan las dos versiones. Amén. Nunca escuche una versión. Es que tal persona dijo tal cosa de usted. Usted solo bendiga. Ok, si dijo eso, pues voy a orar para que Dios cambie su corazón. Porque hay personas que vienen a destruir, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, en el trabajo. El testigo falso que habla mentiras, que siembra discordia entre hermanos. Hay personas que solo andan viendo, a todo le ven mal. No, a todo. Tal vez usted tiene un dolor de ombligo y por eso tiene la cara, usted no, pero yo a veces sí. Y va a decir, es que está enojado. Pero no sabe el dolor, o no sabe la situación, o el cansancio. Rechace todo eso. Un sacerdote ministra y aprendemos a través de la palabra. El pecado de iniquidad, la soberbia. Proverbios 16, 18. Este es algo que viene de iniquidad. Y la iniquidad hemos hablado dónde está. En el espíritu. El pecado está en el alma. Pero la transgresión está en el cuerpo. Porque nuestro cuerpo toda la vida se equivoca. Que ya dijimos una cosa, que ya no se nos... A usted no le pasa porque usted es bien activo en el Señor. Solo a mí me pasa. Pero pues si le llegara a pasar a usted, antes del quebrantamiento que dice, 16, 18, 16. Es la soberbia. No somos capaces de admitir el pecado. Siempre como Adán y Eva. La mujer que me dice es la culpable. La serpiente es la culpable. La suegra. Hoy no digo eso porque ella es mi suegra. Y es un amor de persona. Siempre hago ese chiste, pero ella es un amor de persona, es una sierva de Dios. Y siempre echamos a alguien la culpa. No, el pastor sacó a ella. Siempre andamos viendo quién tiene la culpa y no somos capaces de decir, Señor, yo he pecado contra ti. Y hablábamos con mi hija, no sé si ayer o antier, acerca de David. David dice que era conforme al corazón de Jehová. Y si se dan cuenta, él no perdió el reino. Más bien fue afirmado. Fue adúltero, fue mentiroso, hasta asesino. Fue de todo el David. Pero no perdió el reino. ¿Por qué? Porque él dijo, yo pequé contra ti, Señor.
perdió el sacerdocio, porque hasta comió de los panes. A pesar de que se equivocó, él se arrepintió. Pero recuerde una cosa: lo que David sembró, eso cosechó. Porque sus hijos pasaron por muchas calamidades. Tenemos un Absalón, una Tamar violada, hijo muerto, hijo perseguido. ¿Por qué? Porque ellos siguieron esa situación que traía esa cadena. Por eso nosotros tenemos que soltar todo lo que nos es estorbo. Para eso está la Santa Cena, para escudriñarnos a nosotros mismos. Para eso está la adoración, para decir: Señor, hoy te fallé en esto y te sigo fallando, ayúdame a ser mejor. Y va a llegar el momento como lo hizo Pablo. Pablo decía: siempre hago lo que no quiero hacer. Algunos dicen: no quiero chismear, pero resulto chismeando. No quiero pelear, pero resulto peleando. No quiero ofender, pero ¿saben cómo? Resulto ofendiendo. Y así le pasaba a Pablo. Pero un día dijo: lo logré. He terminado una buena carrera. La terminé, Señor. Lo hice, Padre. Y no lo hice con mi fuerza, sino con las de Cristo. Va a llegar el momento que usted y yo ya no vamos a pecar, que nos vamos a perfeccionar y vamos a decir: lo logramos, lo logramos. Cristo nos dio una victoria. Porque son las fuerzas del Señor. Y nos limpia cada vez que nos congregamos y oímos y leemos su palabra. Y nos limpia cada vez que en la casa oramos. Y nos limpia las vigilias. Y nos limpia el ayuno. Y nos limpia cuando buscamos su presencia. Y un día ya no va a ser lo que yo no quiero hacer, resulta haciendo. Ya va a ser lo que mi Padre dice que yo haga. Yo lo hago. Porque el Señor me perfecciona. Entonces vemos que la iniquidad, la soberbia es incapacidad de recibir una crítica. Si le damos una crítica, se enoja. Bueno, yo todavía me enojo, pero me la aguanto. Y después lo pienso y digo: sí, tiene razón. Ya lo regañé mucho, ya no lo voy a regañar. Se sienten ofendidos que le señalen un error, porque creen que tienen siempre la razón. Esa es la soberbia. Es el pensar, no sé, cuando alguien le diga algo, analícelo. Señor, sí, me equivoqué o no. Bueno, Señor, sí me equivoqué. Lo voy a hacer mejor. Esa es una persona humilde. Yo casi ya llego, pero todavía no. Me cuesta la de 3, ¿entiendes? Falta de empatía. Le cuesta ponerse en el lugar de otro, porque está demasiado enfocado en su propia importancia. Ahí sí, yo siento que ahí sí hago más adentro. Porque aunque esté enferma, la verdad lo pienso antes en mi familia o en ustedes. Se oye vanaglorioso, pero ay, no. Le digo como no para gloria mía, sino para gloria al Señor. Antes de pensar en mí, pienso en las demás personas. Y a veces me va mal por eso, pero no se me quita porque ya está aquí. Amén. Es algo que uno necesita ayudar al prójimo. Pero cuando uno tiene falta de empatía, no, es que a mí me pasa, y a mí, ¿y por qué no piensan en mí? Usted no sabe la situación de la otra persona. Entonces eso es soberbia, y la soberbia es iniquidad, y la iniquidad está en el Espíritu, y ahí solo el Espíritu Santo trabaja. Entonces hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje. La arrogancia suele hablar constantemente de sus logros y subestimar los esfuerzos ajenos. Tengamos cuidado con la arrogancia. Es que yo hice tal cosa. Tal vez en la otra,
presencia de Dios. Amén. Porque usted está aquí porque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso estamos aquí. Nunca va a ser sus logros o mis logros. El logro de Cristo Jesús. Si algo a mí me molesta, que usted haga que no se dé cuenta cuando a usted le toca dar algo aquí. Dar un salmo, dar un proverbio, no tengan nada. Porque no es para mí, no es para los hermanos, es para el Rey de Reyes. Amén. Habla, Señor. Y tenemos que hacerlo con amor, con alegría, con gozo. A mí me molesta venir tarde, pero en este tiempo hay que ir a traer. Y es para bendición. También me gustaría estar el primero ya descansando, pero hay que cerrar y quitar las camas y esperar. Entonces todo es para Dios. Usted está ahí sentado en la computadora, tiene que hacerlo con reverencia. Usted va a dar el salmo con reverencia. Usted va a dar la ofrenda, usted va a dar los anuncios, usted va a barrer y va a trapear. Lo que usted vaya a hacer para el Señor es con reverencia. Porque aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy delicado. Y yo por eso le digo a los papás, enséñenle a sus hijos. Porque si no, ahí crecen. Y no hay reverencia. No hay reverencia. A veces es necesario. La ausencia extrema cree que no necesitan ayuda de nadie. Yo necesito ayuda de ustedes. El apoyo. Todos necesitamos uno del otro. Oración. Sus oraciones para mí son importantes. Sus oraciones han llegado al cielo. Todos juntos orando. Mi abuelita sanó cuando estaba grave. Mi vida estaba en peligro, realmente desahuciada. Para la gloria del Señor, aquí estoy. Aleluya. Porque la iglesia ha orado. Amén. Somos un cuerpo. Veamos Proverbios 12:22. Esta sería la segunda, la mentira. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos abomina el Señor. Fíjese que una persona enojada puede empezar a inventar cosas. Puede empezar a exagerar las cosas. O a decir lo que hay en su alma. Es que la hermana tal, porque tal hizo. Y tal vez era una cosa sencilla, pero lo hace ver tan grande que la otra persona se contamina. ¿Y eso qué es? Abominación. ¿A quién? Más bien lo grande haga lo pequeño, y para evitar problemas. No lo haga grande. Pero los que hacen la verdad son su contentamiento. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y muchos hemos fallado en todo esto. Pablo decía, muchos éramos, decía, adúlteros, fornicarios, hechiceros, mentirosos, ladrones, asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí nos sacó el Señor. Y muchos de nosotros hemos fallado en muchas áreas así. Pero de ahí nos habla el Señor. ¿Para qué nos habla? Para que nos perfeccionemos y no perdamos a ser Dios. Porque nos ama. Yo le hablo a mi hija en la palabra porque la amo. Si a mí no me importa, si quiero, no sé más. Pero el Señor nos habla porque quiere que seamos cada día. Y si no estamos haciendo las cosas mal, que les enseñemos a los que vienen atrás. Mira, la palabra dice esto y esto y esto. Si usted lo está practicando, el que esté lindo, límpiese más. Y el que no está lindo, límpiese con la palabra de Dios. Porque Dios no viene a decir, usted se va a ir al infierno porque usted se equivocó en esto. No, le está diciendo, hija, hijo mío, si te equivocaste, límpiate, papito, mamita. Porque yo quiero que tú seas mi príncipe, mi princesa, mi sacerdote, pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Que aprendamos del Señor.
chisme, la raíz de la mentira. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tal vez pasó una cosa. No sé, yo les digo que me dice. Tal vez los mejores amigos, pero por un chisme vino un gran problema. Digámosle, Señor, ayúdanos con nuestra lengua. Ayuda. Lo necesitamos. Porque una palabra a una persona inmadura puede causar un catástrofe. Una persona que le cuesta. Hay personas, miren, yo me admiro y esto pasa. La hermana de Aarón y Moisés profetiza, era profeta, era salmista, alababa al Señor con panderas y tenía lepra. ¿Por qué? Porque tenía celos. Veamos las manos, número 3, las manos derramadoras de sangre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, no es necesidad que le ponga una pistola o un cuchillo, no. Con que le caiga mal, Santo. ahí está el espíritu de homicidio. Por eso es que es necesario perdonar, aunque te ofendan. Te ofendieron, pero perdona. Mi pastor siempre me mandaba a pedir perdón aunque me ofendieran. Y yo decía, ¿por qué? Si a mí me ofendieron, tú vas y pides perdón. ¿Cómo se? ¿Ok? Si a él se merece. Porque es necesario, porque usted está mandando espíritus de muerte para esa persona, cárcel para esa persona. Pero cuando usted perdona, usted está libertando a esa persona y usted está libertando a usted. Porque la intención del corazón puede ser asesina. ¿Y eso cómo comenzó? En el odio. Porque una persona que odia, aunque nunca mate, pero si tuviera la oportunidad lo haría. Si tuviera la persona que odia y tiene algo para destruir, la destruye. Porque empiezan a alimentar su alma y empieza a brotar una raíz. Y esa raíz da frutos. Por eso es el perdón. Y usted siempre pida desde raíz, porque a veces no sacamos raíces. Y decimos, ya hace 5 años que logré esto y ahora me vuelve a pasar. Porque hay una raíz. No sacó la raíz. Por eso usted tiene que decir, saca desde la raíz. Porque una raicita. Mi hijo echó unas semillitas y ahora están los girasoles. Echó no sé cuánto, pero ahorita brotaron. Porque si hay semilla y hay raíz, brota. Por eso todo lo malo, toda enfermedad, todo pecado, todo lo que ha venido detrás de usted, lo tiene que decir desde semilla y raíz, sacarlo a la misma sin derecho a retorno. Porque vuelve. El enemigo solo quiere que se descuide un poquito para aquello que usted fue libre, vuelva a su vida. Por eso es que hay un lugar que dice que siguen siendo, pero es que nosotros ya no seguimos siendo los mismos. En Cristo somos nuevas criaturas, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, nacido de nuevo. Veamos Salmo 109, verso 4. A ver si me da tiempo de dar este pequeño estudio. Aquí está hablando el salmista
acerca de Judas. En pago de mi amor me ha sido adversario, mas yo oraba. Jesús amaba a Judas. 109, verso 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. ¿Cuántas veces nos ha tocado amar y que esa persona nos pague mal? ¿Cuántas personas se han enamorado alguna vez de alguien que les ha traicionado? De un amigo, de un hermano, de un familiar, y les traicionó. Pero Jesús sabía que aquel hombre era ladrón, que amaba más el dinero que a él. ¿Y sabe qué le dio? La bolsa de dinero. Él se encargaba de administrar todos los viáticos de los apóstoles y de Jesús, de sus discípulos y de Jesús. Y Jesús sabía que amaba más. Por eso él decía, es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque Judas amaba el dinero, no le importaba más. Él quería seguir a Jesús porque decía que cuando él, con todos los milagros que él hacía, todo el pueblo se iba a levantar y él iba a ser rey. Jesús en ese momento, pero recordemos que Jesús vino a ser cordero. Ahora sí va a venir con espada. Pero Judas pensó que aquello ya se había llegado. Y dijo, cuando Jesús esté de rey, yo voy a estar a cargo de todos los bienes. Eso era lo que había. Y Jesús lo sabía. Y 3 años anduvo con él. Y ese hombre nunca lo reconoció como su Señor, sino como su Maestro. Da buena enseñanza. Bien bueno Jesús, pero no es mi Señor. Hay gente que dice que Jesús es bueno, que sigan a Jesús porque les gusta la bendición. Santo. Pero no les gusta pagar el precio. Solo quieren los beneficios de Jesús. Solo quieren que Jesús les dé. Pero hay que pagar un precio para servir a Jesús. Y no es fácil, porque solo los valientes, y no diría todo el que pueda y el que quiera, solo los valientes arrebatan. Solo cuando Jesús les bendice, ahí están. Y hay otros que solo cuando tienen luchas, pero dicen todo tiempo buscar al Señor. Amén, amén. Verso 5 del Salmo 109. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Mire cómo era Judas con Jesús. Esta fue inspirada, fue David profetizando, porque a él estaba pasando con el abuelo de la mujer de Urías. Pero es una sombra de Judas y Jesús. Verso 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Mire lo que acontece a estas personas. ¿Quién es la fuerza de estas personas? ¿Quién es el que le da la fuerza para hacer tanta maldad? La diestra es la fuerza. Es Satanás. Por eso hay gente mala que yo no sé cómo tiene tanta fuerza y tanta energía para estar haciendo el mal a otros. Porque está a la diestra del enemigo. Esas son sus fuerzas. Y ahí le viene. Uno se cansa, pero esa persona sigue y sigue. Porque así como nuestro socorro viene de Jehová, esa persona, su fuerza se la da el mal para seguir haciendo daño. Verso 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecar. O sea que ora. Hay oración. Recuérdense que en los muros de las puertas de Jerusalén, en el libro de Nehemías, de Esdras, había altar, pero los muros estaban derribados, las puertas estaban caídas y por ahí entraba el enemigo.
Y entonces dice que su oración es para pecar. Qué triste. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ahí se perdió el sacerdocio. Que nadie tome tu corona, que nadie tome tu lugar. Porque hay un lugar para ti y para otra persona. Para todos hay lugar. Pero esa persona perdió su lugar porque hay 12 tronos de los apóstoles. Y él perdió su lugar por su ambición. Sean sus días pocos porque fue cortado y tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y la mujer viuda. A veces hay orfandad y hay viudez. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Hay maldición cuando hay muerte de sangre inocente. Yo no sé qué había en mis generaciones, pero a mí de niña nadie me hacía caso. Podría tener tantas necesidades y nadie me volteaba a ver. ¿Qué maldiciones se pudieron haber? Pero ¿cómo se rompe? Cuando uno viene a Cristo Jesús y le entrega su vida. Ya mis hijos no fueron desolados. Mis hijos ya no mendigaron pan. Yo mendigué pan, pero ellos no. Mis nietos no mendigan pan. Mis hijos conocen a un Dios vivo. Mi casa conoce a Jehová y el Señor sigue libertando. Amén. Pero ha habido alguien que ha creído y es usted el que creyó y por la sangre de Cristo su oración llega al cielo y sus generaciones son libres. Aleluya. Porque es una promesa del Señor. Gracias, Cristo Jesús. Dice el verso 11 que al crecer se apoderen de todo lo que tienen y el extraño saquee su trabajo. No tengan quien haga misericordia ni haya quien tenga compasión del huérfano. ¿Cuántos niños están huérfanos y nadie les importa nada? Ahí hay algo que se tiene que romper. Su posterioridad sea destruida en la segunda generación, sea borrado su nombre. Santo. Y es lo que le pasó aquí a Nadab, a Abiú y a Itamar. Porque Elí no estorbó el pecado de su hijo. Porque Aarón no se dio cuenta que Nadab y Abiú estaban poniendo fuego extraño. A veces no nos damos cuenta lo que están haciendo los hijos. No nos vayan a querer en casa. Porque estoy ocupada. No tengo tiempo. Se borran las generaciones. El sacerdocio empieza en casa. Y ahí queremos que nuestros hijos sean perfectos en la iglesia. Pero usted está siendo un buen sacerdote en casa. Usted está orando, está ministrando a sus hijos. Está peleando la batalla por sus hijos. Está clamando, está ayunando. Está platicando con ellos de la palabra. Minuto de silencio. Su posterior, verso 14. Tenga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. El pecado de su madre. Acuérdense cómo dijo David. ¿Cómo descubrió David cómo sacar todo el mal? ¿Qué dijo? Que fue concebido en iniquidad. Se fue hasta la raíz. Y se acordó del pecado de su madre. Porque en el embrión hay una memoria maternal que hay que borrar. Ancestral. Pero esta persona no lo hizo, Judas no lo hizo. Por eso paró así. Su esposa paró viuda porque se mató. Sus hijos huérfanos mendigando pan. Porque él no se quiso poner a cuentas. Tenía un apostolado y lo perdió. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra
transportados de la tierra, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Miren qué buena es la misericordia, cuando usted hace misericordia a otros. La misericordia es amar la miseria de otros, no porque se lo merezca, sino que el Señor amó nuestra miseria. Yo no merecía estar aquí, yo no merecía predicar, yo no merecía llevar el nombre de Dios, yo no merecía ser sacerdote, pueblo adquirido, pero su misericordia amó la miseria y me tiene aquí para adorar a un rey vivo. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. No sigas a la gente para odiar, sino dice: no, ten misericordia de ese que me hizo daño, de ese hombre, de esa mujer que me lastimó, pero hoy declaro vida sobre esa persona, porque cuando usted declara perdón y vida sobre los necesitados, entonces Dios va a declarar misericordia sobre los suyos. Pero si usted no perdona, ¿cómo van a ser perdonados su casa, su familia? Gloria a su nombre. Bendiga a los que lo maldicen. Sí, Señor. Ayude al que necesite cuando le pida agua. Désela. ¿Cuál es esa agua? La palabra de Dios. Hoy vamos a ministrar que el Señor saque toda raíz y toda semilla que nos detenga para el servicio de Dios. Toda semilla de que no hayamos perdonado, porque a veces ya sentimos que perdonamos, pero hay una semillita que si tuviéramos a esa persona enfrente, sabe que le diríamos. Pero es que, Señor, la injusticia, Jesús siendo justo, pagó en la cruz de Calvario. Hoy vamos a sacar toda semilla y toda raíz, porque en el nombre de Jesús vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo a su palabra. Gloria sea el Señor, aleluya. Vamos a orar en este momento, quedamos despedidos de la transmisión.